En este vídeo vamos a hablar sobre límites direccionales y vamos a aprender a buscar direcciones en las que no existe el límite. El único problema que nos podemos encontrar es que intentemos calcular direcciones en un límite que sí existe y por tanto no seremos capaces de encontrarla. Como observación 2.15 tenemos que, a la hora de elegir las direcciones en los límites direccionales, para comprobar la inexistencia de un límite, debemos tomar una familia de funciones que verifique lo siguiente. Las funciones tienen que verificar que phi sub m de a sub 1 tiene que ser a sub 2, es decir, deben pasar por el punto en el que estoy calculando el límite. Y en segundo lugar, las funciones phi sub m de x deben convertir el numerador y el denominador de la expresión en funciones homogéneas del mismo grado, para que el cociente sea una función homogénea de grado 0 y podamos quitar cosas de arriba y abajo como nos ha pasado en algunos de los ejemplos que vimos en el vídeo anterior. ¿Cómo vamos a hacer para buscar direcciones? Pues vamos a hacer lo siguiente. Existen determinados límites en los que todas las direcciones de un límite en el punto A de coordenadas a sub 1 a sub 2, de la forma y menos a sub 2 igual a m por x menos a sub 1 elevado a n, vamos, las que solemos utilizar habitualmente potenciales, con n perteneciente a n o racional también podría ser, dan como resultado el mismo valor, es decir, siempre nos da lo mismo y no somos capaces de encontrar una dirección en la cual el límite no exista. Y eso sí, tenemos la certeza de que ese límite no existe, pero no podemos demostrarlo. En estos casos, todo nos parece indicar que el límite coincide con el valor, pero no tiene por qué ser así, sobre todo si tenemos esa certeza de que no va a existir ese límite. Podemos intentar buscar direcciones en las que sostenga un valor diferente para el límite y en caso de no existir dicho límite, encontraremos al menos una dirección. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues el siguiente. Lo primero, nos vamos a imaginar que existe una función g de R en R que verifique que g de a sub 1 es a sub 2, donde a de coordenadas a sub 1 y a sub 2 es el punto en el que queremos calcular el límite, la primera condición que decíamos al principio. Sustituimos en el límite la variable y por g de x y obtendremos un límite direccional en la variable x y que depende de una función desconocida que es g. A continuación aplicaremos la regla del L'Hopital tantas veces como sea necesario hasta que el límite deje de ser una indeterminación 0 partido por 0. Básicamente lo que vamos a ir buscando es que el numerador deje de valer 0, porque mientras el numerador sea 0 forzaremos que el denominador siga siendo 0 para seguir teniendo el 0 partido por 0. Si no conseguimos hacerlo tras varios intentos, pues desistiremos porque puede ser que el límite exista y estemos gastando el tiempo innecesariamente. Y que dependa además de los valores de una o varias derivadas de la función g en el punto x igual a sub 1. Supongamos que el límite depende de la derivada késima. Ya hemos hecho unas derivadas y llegamos a que el límite va a depender de la derivada késima de a sub 1. Entonces, tomando cualquier función tal que la derivada késima de g en a sub 1 sea m y g de a sub 1 sea igual a sub 2, con las condiciones que hayamos tenido que incluir, pues habremos probado que en la dirección de g no existe el límite. En particular, pues podemos tomar la función g tal que la derivada késima en x sea m, es decir, constante. Y así, pues en particular, pues también se verifica esto. Y integrando y sustituyendo por las condiciones que hemos ido obteniendo, pues encontraremos una función polinómica que es la dirección en la cual no existe ese límite. Visto esto, vamos a ver dos ejemplos para que nos quede claro cómo se utiliza esta técnica. El primer ejemplo que tenemos es este, nos dice, busca una dirección para probar que no existe el límite de x cuadrado menos x por y partido de x a la cuarta más y al cuadrado cuando x y tienden al 0, 0. Bien, pues suponemos que existe g de R en R tal que g de la coordenada x, que es 0, es la coordenada y, que también vale 0. Entonces, pues tenemos que el límite cuando x tiende a 0 e y es igual a g de x de x cuadrado menos x por g de x, reemplazamos la y por g de x, partido de x a la cuarta más g de x al cuadrado, pues vamos a intentar calcularlo. Lo que sabemos es que si sustituimos aquí la x por 0, como g de 0 lo hemos establecido en 0 para que pase por el punto 0, 0, pues lo que nos va a quedar es 0 menos 0 partido de 0 más 0, es decir, lo que nos queda es 0 partido por 0. Esto, aplicando L'Hopital, pues será el límite cuando x tiende a 0 y lo que hacemos es derivar. Derivada de x al cuadrado, 2x.
Derivada de x por g de x, pues sí que hacerlo como un producto. Esto será menos la derivada de x, que es 1, por g de x, menos x por g' de x, que como no sabemos, pues tenemos que expresarlo de esta forma. Y en el denominador esto será 4x al cubo más 2 por g de x y por g' de x. Aquí tenemos que derivar pues formalmente la función. Y ahora, al sustituir, pues vemos que 2 por 0 es 0, g de 0 sabemos que es 0, 0 por la derivada es 0, y 4 por 0 es 0, 2 por g de 0, que es 0, y por lo que valga la derivada es 0. Por tanto, esto sigue siendo un 0 partido por 0. Y puedo volver a aplicar L'Hopital. Pues aplicamos L'Hopital nuevamente y tenemos el límite cuando x tiende a 0, y en el numerador pues ahora derivamos. Y será derivada de 2x, 2. Derivada de g de x, g' de x. Derivada de x por g' de x, pues tenemos que derivar. Y será menos 1 por g' de x menos x por g segunda de x. Y partido todo de 4 por 3 son 12, x al cuadrado, más, y ahora tengo que derivar esto como un producto. Pues será derivada de g de x, g', entonces tendré 2g' de x por g' de x más 2g de x por g segunda de x. Y esto, ahora, sustituyendo, bueno, podríamos arreglar un poquito, porque esto será menos 2g' de x, lo vamos a arreglar en principio. Esto es el límite, cuando x tiende a 0, de 2 menos 2g' de x menos x por g segunda de x, y partido de 12x al cuadrado más 2g' de x al cuadrado y más 2g de x por g segunda de x. Y esto, sustituyendo por 0, ahora lo que tengo es lo siguiente. 2 menos 2g' de 0, porque x por esto será 0, y ahora partido de 12 por 0 es 0, aquí tendré 2g' al cuadrado, esto será 2g' de 0 al cuadrado, y lo otro vale 0. Y esto aquí, sacando factor común el 2 en el numerador, pues podemos escribir que esto es 1 menos g' de 0 partido g' de 0 al cuadrado. Como podéis ver, aquí he encontrado que el límite depende de la primera derivada. Entonces, haciendo la primera derivada que valga, por ejemplo, m, entonces, si hacemos g' de 0 igual a m, pues esto nos quedará 1 menos m partido de m al cuadrado. Y ya habremos demostrado que el límite no existe, porque podremos ir tomando, según lo que valga m, pues nos tendremos un valor del límite o tendremos otro. En particular, tomando g' de x igual a m, pues ya lo tendría resuelto. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si g' de x es igual a m, entonces g de x será m por x más c al integrar. Y como g de 0 es igual a 0, pues esto implica que c vale 0. Por tanto, en la dirección y igual a mx, el límite no existe. Como podéis ver, un método eficiente para calcular direcciones en las cuales no está definido el límite. No obstante, la complejidad puede ser grande si la expresión del límite es compleja. Vamos a ver un segundo ejemplo, que es el siguiente. Como podéis ver, tenemos que calcular una dirección para probar que no existe el límite. Límite cuando x y tiende a 0, 0, de x por y partido de x cuadrado menos y. Pues nada, comenzamos y decimos, tomamos g de r en r tal que g de 0 sea 0. Entonces, sustituimos en el límite. Así, el límite cuando x tiende a 0 y es igual a g de x por g de x partido de x cuadrado menos g de x, pues esto obviamente sigue cumpliendo que es un 0 partido por 0, que es lo que le pasaba al límite de origen.
Y haciendo el L'Hopital, pues tenemos que es el límite, cuando x tiende a 0, derivo arriba como un producto, derivada de x es 1 por g de x, más x por g' de x, y debajo lo que tendré será 2x menos g' de x. Al sustituir, lo que nos queda como g de 0 es 0 y x es 0, me queda 0 partido de menos g' de 0. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es intentar que esto siga siendo un 0 partido por 0. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, hacemos g' de 0 igual a 0. Y así volvemos a tener un 0 partido por 0. Y podemos volver a aplicar L'Hopital. Y entonces esto será igual al límite cuando x tiende a 0 y vuelvo a derivar, porque ya he añadido una nueva condición. Tenía esta de origen y ahora tengo esta otra. Pues volviendo a derivar tendré g' de x más, y esto lo tengo que derivar como un producto, será derivada de x1 por g' sin derivar, más x por g segunda de x. Y debajo lo que tengo será 2 menos g segunda de x. Si ahora sustituimos nuevamente por el 0, tengo que g' de 0 es 0, porque lo he dicho yo, aquí también, y esto será 0 por g segunda, que g segunda no lo conozco. Por tanto, el numerador sigue siendo 0. Y el denominador me queda 2 menos g segunda de 0. Y entonces, para que este límite siga siendo un 0 partido por 0 y podamos seguir trabajando, pues lo que tenemos que hacer en este paso es decir que g segunda de 0 vale 2. Y en este caso puedo continuar aplicando L'Hopital una vez más. Aquí vamos a considerar 2g' para continuar, ¿de acuerdo? Porque como hay g', 2g' para la hora de derivar el siguiente paso. Y esto será igual al límite, cuando x tiende a 0, de, si derivamos será 2g segunda de x, más derivada del primero, 1 por g segunda sin derivar, g segunda de x, más x por g tercera de x. Y en el denominador la derivada de 2 es 0 y aquí me queda menos g tercera de x. Y entonces ahora, pues esto es el límite cuando x tiende a 0 de 3g segunda de x más x por g tercera de x y partido de menos g tercera de x. Si sustituimos ahora por 0, lo que nos queda es 3g segunda de 0 partido de menos g tercera de 0. Y como g segunda de 0 valía 2, pues esto lo que nos queda es 6 partido de menos g tercera en 0. Y ya hemos llegado a donde queríamos, porque hemos conseguido que el numerador sea distinto de 0 y todo va a depender del denominador. Por tanto, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Hacemos g tercera en 0 igual a m y el límite no existe. Porque si hago variar el valor de m, aquí obtendré diferentes valores para el límite y por tanto el límite no existe. Hemos conseguido que el límite dependa de una de las derivadas de la función g que definimos cumpliendo la condición de que pase por el punto y a la cual hemos tenido que añadir dos condiciones más para seguir forzando el 0 partido por 0. Si queremos rescatar la dirección para ver quién es, pues la rescatamos. Entonces tenemos que la dirección verifica, pues g de 0 vale 0, g' de 0 también vale 0, g segunda de 0 vale 2. Y como g tercera de 0 vale m, pues lo que vamos a hacer es considerar que la derivada tercera es constante. Entonces, nos venimos para acá, dejamos eso ahí, tomamos g tercera de x igual a m, constante. Y aquí es donde tenemos las infinitas posibilidades para la dirección. Yo puedo coger una dirección que me verifique esto, la que sea. Pues esta sería una, podría tomar como direcciones que g tercera de x sea x más m, también verifica
esta condición, se tiene que cumplir esto, o sea, esta también verifica esto. De hecho, incluso podría complicarme la existencia y pensar que es esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? O incluso g tercera de x m por coseno de x, esta dirección también verificaría esta condición. Lo que pasa es que no necesitamos complicarnos tanto, nos vamos a quedar simplemente en esto. Por tanto, estas direcciones, que serían igualmente válidas, me proporcionarían un valor para g de x que cumple la condición que estamos buscando, añadiéndole luego estas condiciones que tenemos aquí escritas. Y como veis, pues la opción para las direcciones sería infinita. Vamos a borrar estas y continuamos con nuestro caso. Si g tercera de x es igual a m, esto significa que integrando g segunda de x será la integral de m diferencial de x, pues será mx más c. Y como g segunda de 0 es igual a 2, pues lo que tengo es que g segunda de 0 será c, es decir, 2. Por tanto, g segunda de x será mx más 2. Continuando decimos, si g segunda de x es mx más 2, entonces integrando g' de x será, ya no escribo lo de la integral, mx cuadrado partido por 2 más 2x más c. Y como g' de 0 es 0, lo tengo aquí escrito arriba, pues llegamos a que c tiene que ser 0. Y esto quiere decir que g' de x es mx cuadrado partido por 2 más 2x. Finalmente, si g' de x es mx cuadrado partido por 2 más 2x, integrando, pues g de x será mx al cubo partido por 6 más x cuadrado y más c. Y como g de 0 es igual a 0, pues a lo que llegamos es que nuevamente esta c vale 0. Y entonces g de x es m sextos de x al cubo más x al cuadrado. Es decir, esta dirección, que no se nos hubiera ocurrido con los formatos que solemos utilizar habitualmente, esta dirección es la que me sirve para decir que el límite no existe. Y con esta dirección, el límite lo que me sale es 6 partido de menos m, porque es lo que valdría. Como la g tercera de m vale 0, sería menos 6 partido por m o 6 partido menos m, como queramos decirlo. Bien, pues con esto queda visto cómo se calculan las direcciones. Deciros que no es una técnica que proporcione resultados sencillos. Si el límite es complejo, calcular la dirección puede ser una tarea muy laboriosa y muy compleja, pero si llegamos a encontrarla, pues habremos conseguido demostrar que el límite no existe y habremos conseguido nuestro objetivo. No obstante, ya os digo que si el límite existiera y yo me pongo a calcular, pues veré que nunca soy capaz de conseguir que el numerador sea distinto de 0, porque en cuanto yo consiga que el numerador sea distinto de 0, ya puedo forzar a que el límite valga el valor que yo quiero. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido a calcular direcciones en las cuales no existe el límite y también a demostrar que el límite no existe, a una vez encontrar esa dirección, y nos vemos en un siguiente vídeo.